encargado de la patología de serie eritroide y vamos a ver como el general todavía de las anemias. Y bueno, el contenido de esta parte de la exposición va a ser las anemias asociadas a las enfermedades crónicas y las anemias secundarias a enfermedades subyacentes. Pues vamos a empezar con la anemia asociada a enfermedades crónicas. Esta es la que vamos a conocer también como la anemia de la inflamación. Esta normalmente va a ser una anemia que vamos a encontrar de leve a moderadamente severa. Nos refieren los artículos que lo podemos encontrar normalmente en una hemoglobina de entre 7 y 8 a 12 gramos por decilitro, y en raras ocasiones vamos a encontrar una hemoglobina por debajo de esto porque, como bien dijimos, es una situación crónica. Entonces el cuerpo va a tender a hacer como una compensación. Y bueno, esto va a estar dado, ¿por qué? Porque la inflamación nos va a producir dos cosas, que es lo que vamos a ir desarrollando durante el tema. Va a haber menor producción de eritrocitos y aparte va a hacer que la vida media del mismo eritrocito se disminuya. Normalmente vamos a encontrar una anemia normocítica normocrómica. Sin embargo, igualmente iremos viendo que en esta situación las anemias crónicas pueden o suelen asociarse a anemias ferropénicas, y entonces cuando se asocia a una anemia ferropénica pues toma como las características de esta misma. Entonces vamos a encontrar una anemia microcítica hipocrómica, y eso no quita que igual sea una anemia de la inflamación. En esta vamos a tener también un hierro sérico bajo. ¿Por qué? Porque va a haber un desorden en la distribución del hierro. Sin embargo, como ahorita vamos a ver, el problema aquí va a ser que la absorción de hierro y toda como esa cadena que ya habíamos visto un poco va a estar alterada. Sin embargo, las reservas van a estar preservadas en los macrófagos. Entonces nuestros macrófagos medulares, esplénicos y hepáticos van a seguir conteniendo van a tener todavía sus reservas. El problema es que no se van a liberar, y entonces el sérico es el que vamos a tener bajo. Y la transferrina también pues normalmente va a disminuir durante la inflamación crónica. Sin embargo, este es un marcador que vamos a tener como retardado porque la vida media de la transferrina es mucho más larga, que es aproximadamente 8 días, en comparación con la vida media del hierro, que es de aproximadamente 1.5 horas. Entonces, cuando se empiezan a afectar todos nuestros sistemas, pues es mucho más sencillo que se afecten nuestros depósitos, nuestros niveles de hierro, perdón. En cuanto a su epidemiología, pues esta va a ser la segunda anemia más prevalente en el mundo después de la anemia ferropénica. Afecta aproximadamente hasta 40% de la población y va a tener dos picos, en menores de 5 años y en mayores de 65 años. Y después de los 65 años, pues evidentemente hace como el pico, pero ya no hace como esa disminución tan marcada como en la etapa joven, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si es una anemia que tiende a la cronicidad y de enfermedades que generan inflamación, pues vamos a entender que muchos de nuestros, bueno, ya no serían nuestros, pero de los pacientes ancianos, pues van a mantener este tipo de enfermedades. Entonces, solo por darles como algunos ejemplos, podemos encontrar este tipo de anemia en pacientes con artritis reumatoide, con lupus eritematoso, con enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones crónicas, entiéndase tuberculosis, sida. Dentro del tópico de cáncer, pues vamos a dividir el cáncer, bueno, ahí casi no se ve, pero el café dice cáncer, hematológico y sólido. Normalmente se refiere que lo más común es encontrarlo en el hematológico. Como su ejemplo más claro es en los linfomas, aunque sabemos que realmente todos los cánceres hematológicos nos pueden generar anemia. Y bueno, del sólido nos refería como el cáncer de ovario, el cáncer de pulmón, y enfermedades pulmonares, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una fibrosis quística, por ejemplo. Entonces, pues su fisiopatología va a tener como 4 bases. La supervivencia de los eritrocitos va a estar acortada, que es lo que decíamos ahorita. Va a haber una eritropoiesis con restricción de hierro por aumento de la hepcidina. Va a haber una supresión de la eritropoiesis por efecto de las citocinas, y va a haber una alteración en la producción de la eritropoyetina y la excreción renal de la hepcidina. Entonces,
Cuando hablamos de inflamación, nosotros sabemos que este es un proceso normal del cuerpo y se desarrolla o se lleva a cabo con la finalidad de restringir y neutralizar agentes infecciosos y algún otro agente dañino que llegue a ingresar al cuerpo. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que tiene una situación tanto de autoinmunidad o una infección de una situación maligna, una cosa por el estilo, el problema es que va a haber una disregulación inmunitaria. Entonces, vamos a tener que va a haber el reconocimiento que ya conocemos, reconocimiento en los sensores moleculares, entiéndase receptores tipo TOL, receptores tipo NOD o la lectina de unión manosa. Y cuando hay este contacto, vamos a generar los mediadores de la inflamación, citocinas, ya sea interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, se van a liberar. Y entonces la finalidad de esto, pues como sabemos, es lo que decíamos ahorita, neutralizar agentes infecciosos, hacer que esto como que se detenga para regresar como a una normalidad. Sin embargo, en esta disregulación inmunitaria no hay una vía, las vías para detener esta inflamación van a estar detenidas. Entonces, la inflamación va a ser persistente. Y en esta inflamación persistente, el efecto indirecto que vamos a obtener es que va a haber una restricción de la eritropoyesis y va a haber una disminución de la vida media eritrocitaria. Entonces, si estamos diciendo que lo que va a pasar es que va a haber una afectación en el metabolismo del hierro, pues tenemos que ver cuál va a ser esa afectación. Normalmente, si no tenemos inflamación en el cuerpo o una situación de inflamación, el hierro sérico, sus niveles son aproximadamente de 10 a 30 microgramos y las reservas van a ser de aproximadamente de 0.3 a 1 gramo. Y esto pues se debe a la interacción ferroportina-epsidina que ya hemos visto. Sin embargo, cuando hay una inflamación, recuerdan que dijimos que se van a liberar citocinas. En este punto la más importante sería la interleucina 6. La interleucina 6 al aumentarse va a aumentar por sí misma va a aumentar la producción de la epsidina, que esta va a estar mediada por el JAK2 STAT3 y va a aumentar los niveles de epsidina hasta 10. Entonces, vamos a irnos como a nuestro cuadrito que tenemos aquí. Tenemos que va a estar la interleucina 6, perdónenme. Y entonces va a llegar la interleucina 6 al hígado, se va a producir la epsidina y entonces esta epsidina sabemos que, como dijimos ahorita, va a haber una unión de epsidina ferroportina. Si recordamos, nuestro contenido de hierro en el cuerpo va a depender de la cantidad que se transporta de hierro por parte de la transferrina. Y este va a ser liberado por enterocitos, por macrófagos y por reservas hepáticas. Y esta liberación de los macrófagos pues va a estar mediada por la ferroportina. Entonces, si entendemos que la epsidina por la interleucina 6 se va a aumentar y se va a unir a la ferroportina, al unirse a la ferroportina, va a ser, normalmente hacen como un feedback negativo en el que, pues si ya no es necesario el hierro, se produce la epsidina, se internaliza la ferroportina y entonces ya no tenemos como esta situación de liberación de hierro. Pero en esta situación no vamos a tener este feedback negativo, sino que la interleucina 6 va a ser la que per se va a estar haciendo todo esto. Entonces, la epsidina va a aumentar su cantidad, se une a la ferroportina se va a internalizar y por ende no va a haber, ay Dios de mi vida, perdónenme. Por ende, no va a haber liberación de hierro ni por parte de los macrófagos, ni por parte de los enterocitos, ni por parte de las reservas hepáticas. Y entonces, cuando tenemos esto, pues el hierro va a disminuir porque no va a haber como esta liberación. La cantidad de hierro que nosotros ingerimos no es suficiente para mantener nuestras reservas adecuadas. Realmente, el fuerte de nuestros niveles de hierro corporales están dados por esta situación como de reciclaje dada por los macrófagos. Entonces, cuando se detiene esto, no, aun si tuviéramos como una adecuada absorción del hierro, no sería suficiente, pero aparte, la absorción de hierro también va a estar afectada por esta inflamación. Entonces, vamos a tener que en plasma esta unión de hierro con transferrina pues va a estar disminuida porque no vamos a tener hierro y entonces pues a la médula ósea pues van a llegar
va a llegar menos, y entonces no vamos a tener suficiente hierro para cubrir los requerimientos que tenemos para mantener nuestra línea roja adecuada. Y aparte, como vamos a ver más adelante, no solo no tenemos hierro, sino que el cuerpo empieza a darle prioridad a otras líneas celulares sobre la línea eritroide, y entonces pues no tenemos cómo fabricar un eritrocito adecuado, y aparte no tenemos una fabricación adecuada de eritrocitos. Y entonces aparte va a haber un aumento en el secuestro de los eritrocitos por parte del vaso, y pues esto es lo que nos va a hacer como esta línea para llevar a esta inflamación. Entonces, lo que decíamos, esto va a ser un proceso crónico y esto se va a mantener, entonces el cuerpo se va a ir acostumbrando, y por eso como dijimos, tenemos hierro sérico bajo, pero tenemos adecuadas reservas. Esto se va a ir perpetuando, el cuerpo va a ir haciendo como una compensación, y esto es lo que hace que nuestra hemoglobina en algún punto se mantenga como estable, a pesar de todos estos círculos viciosos, por decirlo así. Y aparte, una de las enfermedades como más importantes fuera de nuestro ámbito como hemato-oncológico, por decirlo de alguna forma, una de las enfermedades más importantes que van a representar este tipo de problemas es la enfermedad renal crónica. Y entonces, si tenemos un paciente que ya tiene toda esta situación alterada y tiene la epsidina alta, y aparte tiene una falla renal, la epsidina tiene un aclaramiento por vía renal. Entonces, si tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, aparte de que va a estar produciendo más epsidina, no va a haber un aclaramiento de la misma, y pues por ende, como dijimos, pues se va a seguir perpetuando como toda esta situación. Y entonces ahorita mencionaba que no solo va a haber un problema en el transporte del hierro, sino que aparte va a haber un problema en la producción de los eritrocitos. Cuando nosotros tenemos como nuestros precursores mieloides muy tempranos, vamos a tener que las vías de la señalización que nos van a inducir a diferenciación también van a ser afectadas por estas citocinas inflamatorias. Normalmente nosotros tenemos que este progenitor común se puede diferenciar, como dijimos, dependiendo de sus factores de transcripción, y entonces si el factor de transcripción punto 1 aparece, va a inducir a una diferenciación hacia la línea mieloide. Y en cambio, si nuestro factor de transcripción es GATA1, vamos a inducir una diferenciación hacia la línea eritroide. ¿Cuál es el problema? Que estos se van a afectar por la inflamación, y va a haber un aumento de PU.1 y va a haber una disminución de GATA1, y entonces va a haber un aumento en la inducción hacia la línea eritroide de nuestras células precursoras y una disminución de la línea eritroide. Y esta disminución va a llegar a tomar hasta una relación 4:1 en cuanto a favorecer nuestra línea blanca, nuestra línea de defensa, nuestra línea mieloide. Entonces, ya tenemos como nuestro progenitor común que se va a estar diferenciando más hacia la línea mieloide, pero vamos a tener, si bien disminución, vamos a seguir teniendo una diferenciación hacia la línea eritroide. Pero cuando tenemos esta diferenciación hacia la línea eritroide, lo primero que vamos a encontrar es la unidad formadora de ráfagas eritroide, y esta tiene una gran capacidad para proliferar y que se den como grandes grupos de células. Y nuestro siguiente paso después de la unidad formadora de ráfagas es la unidad formadora de colonias eritroide. Y entonces su importancia es que van a ser células, esta parte pues ya va a estar más diferenciada. Nos van a dar menos células, pero las células van a ser más diferenciadas, en este caso el proeritroblasto. Sin embargo, la tasa de supervivencia de las unidades formadoras de colonia de eritroblastos y los eritroblastos, la supervivencia va a estar mediada por la eritropoyetina. Y entonces, si recordamos que dijimos que va a haber una situación, un problema renal, entonces nuestra eritropoyetina también va a tener varios problemas. Una, va a tener menos producción, y el cuerpo se va a ir haciendo resistente, por decirlo de alguna forma, resistente a eritropoyetina.
Y entonces, si tenemos una inflamación y tenemos unas vías de señalizaciones alteradas y tenemos menos producción eritroide y aparte tenemos esta situación de la eritropoyetina, pues no va a haber como un adecuado nivel para fomentar que la poca parte que la línea eritroide está tratando de sacar o de sobrevivir, pues se mantenga de forma adecuada. ¿Por qué? Porque aparte, como los receptores que vamos a tener para eritropoyetina en la superficie también van a estar disminuidos. Entonces, pues es todo como un círculo en el cual todo va a llevar a una disminución de la línea eritroide. Entonces, siguiendo con esto de la diseritropoyesis, lo que dijimos, aquí el cuerpo lo que va a favorecer es la defensa sobre la eritropoyesis, y eso es como una función normal que tiene el cuerpo. ¿Por qué va a tener esta función? Pues porque lo que dijimos, o sea, lo ideal o la idea sería que esto se desarrolle en un contexto limitado o autolimitado, en el que va a resolver y luego va a recuperar su línea de formación normal. El problema es que nunca tenemos esta recuperación. En la inflamación crónica vamos a tener que va a haber una hipoferremia, esto nos va a dar menos precursores eritroides, va a haber un aumento en la producción y activación leucocitaria que igual nos va a generar menos precursores eritroides, y aparte va a haber una activación de macrófagos, lo cual nos va a dar que los eritrocitos que ya están producidos tengan una menor vida media. Esta hipoferremia tiene una finalidad. Si ustedes recuerdan, el hierro libre en el cuerpo nos hace susceptibles a infectarnos de bacterias, principalmente bacterias gram negativas. Por eso cuando tenemos un paciente infectado, la situación del hierro ahí es como, bueno, no hay que ponerlo. Después de ciertos niveles, el cuerpo, aunque tenga como el hierro, no todo el hierro va a estar unido a todos estos procesos para absorción, y vamos a tener hierro libre. Entonces, el cuerpo, intentando evitar que lleguemos a estos puntos de saturación, intenta llevarnos a una hipoferremia, porque si no hay hierro libre, pues se supone, o la idea sería que no tenemos esta mayor susceptibilidad a infecciones. Sin embargo, pues esto lo que seguimos repitiendo, no se va a mejorar, y entonces nos va a seguir dando como esta alteración en los eritrocitos. La eritropoyesis va a ser el principal consumidor de hierro, y el reciclaje de eritrocitos es la principal fuente de hierro, que es lo que ya mencionábamos ahorita. Entonces, si no va a haber un reciclaje adecuado de eritrocitos y el hierro no va a tener la forma como de unirse y poder aprovecharse, entonces la eritropoyesis, que consume hierro, no va a tener que consumir para poder seguirse produciendo de forma adecuada. Lo que dijimos, esta va a ser una enfermedad que, si bien va a tener hierro sérico bajo, todavía va a haber una adecuada producción de ferritina. ¿Por qué? Porque esta situación se preserva en los macrófagos y en los hepatocitos. Entonces esta va a ser una anemia que va a tener hierro bajo, pero que va a tener una ferritina elevada. ¿Por qué? Porque pues sí vamos a tener esta producción de los macrófagos. De hecho, la activación, lo que dijimos ahorita, va a haber una activación de los macrófagos, y esta activación pues va a estar destruyendo nuestros eritrocitos. Entonces estas reservas están, solo que no se liberan. La saturación de transferrina pues también se va a alterar, y esta va a haber una disminución, pero la disminución no es tan marcada. Normalmente encontramos un índice de saturación de transferrina aproximadamente de un 15 a un 20%. Y entonces, lo que dijimos, pues vamos a tener un paciente con inflamación, y si tenemos un paciente con inflamación va a haber una afectación a nivel de las células renales, y va a haber una disminución en la producción de la eritropoyetina. Pero aparte, lo que les comentaba ahorita, los receptores de eritropoyetina que van a estar en los progenitores eritroides también van a estar disminuidos, y entonces esto nos va a dar que esta inflamación pues va a afectar estas células intersticiales, va a disminuir la eritropoyetina, y aparte va a haber una resistencia a la eritropoyetina, ¿sale? Y entonces la vida media eritrocitaria pues también va a estar comprometida, lo que decíamos ahorita. ¿Por qué? Porque pues va a estar activada la línea que lo va a estar destruyendo. Entonces aproximadamente la vida media de los eritrocitos va a pasar de 120 días a un aproximado de 90 días. Esto se va a instaurar de semanas a meses después de que empiece esta inflamación desmedida, pero si el paciente presenta alguna situación
que nos lleve a tener un paciente críticamente enfermo, pues evidentemente se va a acelerar y aparte puede también disminuir más todavía la vida media eritrocitaria. ¿Cuál es la base como de toda esta situación? Vamos a tener que va a haber una supresión de la producción, una hemólisis y aparte pérdidas concomitantes de sangre. Por parte de la supresión de la producción, pues vamos a tener que va a haber una restricción de hierro y aparte pues vamos a tener estas citocinas que están haciendo como todo este problema que ya hablamos y entonces vamos a tener una respuesta limitada a eritropoyetina. La producción va a estar afectada por las citocinas, aparte si hay una lesión renal va a haber una disminución en la excreción de la hepcidina y aparte vamos a tener unas células lesionadas. Por la parte de la hemólisis, las citocinas, lo que ya dijimos, las citocinas nos van a activar a los macrófagos y vamos a tener más línea blanca y entonces vamos a tener una afectación de estos eritrocitos por los macrófagos y aparte si tenemos alguna enfermedad que per se haga que se desencadene una hemólisis, pues vamos a tener una hemólisis aumentada y esto pues también nos va como a conjugar su problema para tener una destrucción de los eritrocitos que lograron como llegar a término a pesar de todas las vías de señalización afectadas. Y aparte de todo, si tenemos un paciente que ya captamos que está enfermo, más aún un paciente críticamente enfermo, pues le estamos tomando laboratorios, estamos como en vigilancia y entonces de muestra en muestra, pues también nosotros vamos disminuyendo esas reservas que tenemos de eritrocitos o también el paciente puede estar teniendo por su misma patología pérdidas de sangre y entonces todo eso también pues nos va como a disminuir los eritrocitos que lograron llegar a término. Y entonces esta imagen es como un resumen de todo lo que pasa. La situación aquí van a ser las citocinas, lo que dijimos, nuestra citocina como más importante es la interleucina 6. Entonces va a haber un aumento en la hepcidina, un aumento de la activación de los macrófagos y de la destrucción de los eritrocitos y aparte va a haber una supresión de la eritropoiesis. Va a haber una situación de daño renal, probablemente, y entonces si tenemos una interleucina 6, vamos a tener una hepcidina también elevada, y con la falla renal, pues vamos a tener una disminución del aclaramiento de hepcidina. Cuando ya tenemos nuestra hepcidina alta, lo que dijimos, pues va a haber un aumento en el secuestro de hierro, va a disminuir este hierro, a médula ósea va a llegar menos, y entonces sí va a haber una destrucción, y aparte va a llegar menos a médula ósea y aparte de lo que llegue, pues también está viendo este switch en la médula ósea de cambiar la línea eritroide por la línea mieloide, pues esto es como lo que nos va a explicar el por qué un paciente con inflamación crónica pues tiene anemia. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Lo primero que vamos a tener pues es un paciente con una historia clínica y esta historia clínica va a ser de síntomas de síndrome anémico. Dependiendo de lo que dijimos, no va a ser una anemia muy grave, normalmente es una anemia compensada, pero sí es una anemia que nos va a dar síntomas, nos puede dar también, nos puede dar fatiga, nos puede dar palidez, nos puede dar disnea, nos puede dar como todo el cuadro que ya conocemos de síndrome anémico. Vamos a tener una biometría en la cual nuestro hematocrito y nuestra hemoglobina van a estar disminuidos. Sin embargo, nuestros volúmenes y concentraciones van a estar normales, por lo que comentábamos de que va a haber una compensación. Aquí pues les puse la BCG y la PCR, pero en general cualquier cosa que nos hablara de inflamación pues va a estar elevada, ¿sí? Pero pues lo que normalmente tenemos como de primera mano pues es nuestra velocidad de sedimentación globular y nuestra proteína C reactiva. Y lo que decíamos, entonces, vamos a tener una enfermedad que va a tener una anemia, que va a tener un índice de saturación de transferrina que si está disminuido va a estar menor de 20. Si se acuerdan, habíamos platicado que de hecho ya debajo de 30 nos empieza a hablar que hay una situación de alteración. Aquí normalmente lo vamos a encontrar debajo de 20, pero no está tan abolido. Normalmente sus niveles que vamos a encontrar van a ser entre 15 y 20. Pero la transferrina va a estar elevada, normalmente es fácil encontrarla por arriba de 100. ¿Por qué? Porque lo que dijimos de todas nuestras reservas preservadas. Pero, si recuerdan, habíamos comentado que normalmente, o es muy, muy común, que en esta enfermedad se nos traslape o haya una concomitación con una anemia
ferropénica. Y entonces aquí la situación para poder como ver qué vamos a dar de manejo es ver si esto solamente es una anemia inflamatoria o si esto es una anemia que también se está potenciando con una anemia ferropénica. Entonces, para poder hacer como investigación, pues evidentemente lo primero que tenemos que ver es si hay sangrado de algún lado. Entonces hay que hacer detección de sangrados, entiéndase en orina, entiéndase por las evacuaciones. Entonces tenemos que estar viendo como esto. Tenemos que la biopsia de médula ósea previamente se marcaba o la teníamos como que era nuestro gold estándar previamente. ¿Por qué? Porque con esta podíamos ver los depósitos de hierro normales o la ausencia de hierro, los eritroblastos, con la tinción de Pearl. Sin embargo, aunque históricamente o aunque sí, en ciertos artículos, pues no tan antiguos, pero vaya, no los más nuevos, sí te menciona que puedes hacer una biopsia de médula ósea, que sería tu gold estándar para determinar si es una anemia ferropénica o no. Pues realmente sabemos que esto es una situación invasiva. Vamos a tener problemas de muestreo y de variabilidad por parte del observador, y aparte realmente a cuántos pacientes pasamos a una biopsia de médula ósea por anemia. Realmente esto solo lo hacen en estudios pues observacionales, estudios clínicos pues, y que sean como de una escala muy grande para poder buscar situaciones intencionadas que se quieren reportar, pero realmente es algo que no vamos a hacer en nuestro día a día. Entonces es algo que tenemos como que sí nos podría ayudar, sí nos va a dar una buena luz, pero realmente es algo que no vamos a terminar haciendo. Y entonces algo que se suele hacer mucho, si pensamos por las características de nuestra biometría, que pudiera ser una situación concomitante de anemia de la inflamación y una anemia ferropénica, entonces lo que vamos a hacer es dar una prueba terapéutica de hierro. Lo que dijimos, la situación del intestino va a estar afectada y no va a haber una adecuada absorción, gracias. Entonces, pues evidentemente se pudiera dar, de hecho sí decía el artículo que se puede dar como la prueba terapéutica con hierro vía oral, pero evidentemente pues es preferible la vía intravenosa para saltarnos como ese paso. Y bueno, como ya veremos, van a haber varias formas de calcular como el hierro que vamos a necesitar, hablaremos de eso un poquito más adelante, pero básicamente una forma como rápida de poder ver cuánto hierro necesitamos. Decía que puedes tú calcular el déficit que tienes de hemoglobina respecto a tu paciente, su edad, pues a qué hemoglobina quieres llegar, y esto lo vas a multiplicar por su peso corporal. Esta fórmula está diseñada para trabajar en libras. Entonces, como nosotros tenemos un paciente con peso en kilogramos, pues lo multiplicamos a 2.2 para poder como tener esta conversión a libras, y esto nos va a dar pues el hierro que nosotros necesitamos suplementar. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros biomarcadores que nos pudieran ayudar a determinar si es una anemia ferropénica o es una anemia inflamatoria? Pues tenemos que, lo que dijimos, los volúmenes, el volumen corpuscular medio va a ser diferente. En la anemia ferropénica va a estar disminuido, en la anemia de la inflamación normalmente es normal. Hemoglobina corpuscular media lo mismo, tenemos nuestro recuento de leucocitos, nuestro porcentaje, tenemos un porcentaje de eritrocitos hipocrómicos, en el cual pues en esta anemia no va a estar afectado o va a ser bajo porque pues no hay una hipocromía. Tenemos también la transferrina sérica, el receptor de transferrina, la ferritina y la epsidina. Ayer comentando como con la doctora que más había que checar, me decía la doctora que una buena opción sería ver qué tan viable sería que nosotros pidiéramos epsidina. Sabemos que aquí en el hospital no hay, entonces marqué UPC y en UPC tampoco se realiza, entonces pues difícilmente vamos a tener como niveles de epsidina, pero pues para que sepan que se pudieran, que serían útiles. Estaría bajo el hierro, que estaría alta en la anemia. Exactamente, estaría como muy bien tenerla, pero en nuestro medio complicado, complejo, porque pues el laboratorio que tenemos como más accesible, que nos hace todo este tipo de pruebas, pues tampoco lo tienen. De hecho, cuando marqué, hasta tuve que deletrearle la prueba
pues sí, ¿qué es eso? Me dice, no aparece. Hay una página de UPC en la que también puedes checar laboratorios. Me puse a checar a ver si aparecía y no. Entonces, pues nada. Entonces, el tratamiento va a constar de varios pilares, pero la parte más importante, evidentemente, pues es manejar la enfermedad que nos está dando esta situación. ¿Por qué? Porque al manejar la enfermedad vamos a manejar la inflamación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una enfermedad de Castleman, una arteritis de células gigantes, una artritis reumatoide, pues les vamos a dar como sus manejos específicos y se dice que aproximadamente al tener un adecuado control de la enfermedad, cuando logremos que el paciente mantenga como una mejoría, entonces vamos a ver que en 2 semanas la hemoglobina va a tener una respuesta aproximadamente. En pacientes con tuberculosis, pues el manejo es con antimicrobianos y hasta 1/3 de los pacientes va a resolver su anemia en aproximadamente 1 mes y después de 2 meses de manejo hasta la mitad de los pacientes ya va a haber mejorado sus niveles de hemoglobina. Pero suponiendo que no sea posible, porque sabemos que estas enfermedades no es como tan fácil manejarlas, sino es como, te doy un medicamento y ya se mejoró y ya no tienes como esta situación preservada. Si no fuera posible como dar estos manejos o que no alcancemos a hacer una remisión adecuada de la enfermedad para que esta hemoglobina pueda mejorar, pues entonces el manejo indicado sería a base de eritropoyetina más menos hierro intravenoso. Aquí, ¿cuál es la situación? Por lo que acabamos de ver, tenemos un mundo de enfermedades que nos pueden generar este tipo de problemas y nuestros estudios que nos avalan el utilizar eritropoyetina principalmente van a estar basados en estudios con pacientes de enfermedad renal crónica. Entonces, ¿podemos dárselo a otros? Pues sí. Tenemos un estudio clínico, tenemos alguna base científica que nos hable como en muchos pacientes, cuál es la respuesta o qué es lo que vamos a esperar. Pues no, pero podemos intentarlo. Ahora, tenemos un problema con la eritropoyetina. La eritropoyetina nos va a dar una mejoría evidente cuando está adecuada, cuando tenemos un buen apego, cuando tenemos todo bien, vamos a tener una mejoría evidente de la hemoglobina en la mayoría de nuestros pacientes. Sin embargo, esta mejoría evidente de la hemoglobina solamente se va a traducir clínicamente en una mejoría leve, probablemente. Y aparte, el hecho de que mejores tu situación como en la línea eritroide, pues no va a evitar que el paciente siga enfermo y que siga progresando su enfermedad. Aquí en este caso, y lo que estamos diciendo es la enfermedad renal crónica, pero vaya en general. No vamos a evitar que nuestra enfermedad de base se siga preservando. Y entonces, aquí algo que ponía como muy en discusión la literatura es a qué paciente sí le vas a dar eritropoyetina, porque pues todos están anémicos, pero el problema, o sea, el principal riesgo de la eritropoyetina es generarle un EBC al paciente. Entonces, si tú tienes un paciente con una hemoglobina de 11, pues tu riesgo de tener un EBC no compensa el que tengas una hemoglobina que realmente no le está afectando tanto al paciente, y entonces aquí es sopesar qué tanta repercusión clínica está teniendo este paciente, porque la inflamación pues está y entonces el cuerpo ya se acostumbró y el cuerpo ya mantiene ciertos niveles, y mientras no tenga una exacerbación probablemente el paciente esté bien, y entonces tu clínica no te justifica que tengas como esta intervención. Es nada más algo como para tener en cuenta. Y entonces decíamos que podemos utilizar hierro intravenoso porque así nos vamos a saltar como toda esta parte del intestino y su absorción y toda esta parte para poder como mejorar nuestros niveles de hierro sérico. Entonces, lo que yo les comentaba, hay como una fórmula rápida que es la que ya dijimos, que el déficit de hemoglobina por peso y este por 2.2 para ponerlo como en libras. Pero tenemos una fórmula que es más como estructurada, que es la fórmula de Ganzoni, la cual nos dice que el déficit de hierro en miligramos lo vamos a calcular con nuestro peso corporal, este sí es en kilos, y esto lo vamos a multiplicar por una resta que vamos a hacer de la hemoglobina que tenemos nosotros como objetivo menos la hemoglobina que tiene nuestro paciente. Lo vamos a multiplicar por 2.4, que esto va a corresponder al volumen sanguíneo total,
y el contenido de hierro por gramo de hemoglobina. Y todo esto lo vamos a sumar con los depósitos de hierro. El depósito de hierro representa las reservas que se requieren reponer. Entonces, en pacientes que tengan menos de 35 kilos, normalmente hacemos, pues como en todo en pediatría, miligramos por kilo, en este caso sería a 15 miligramos por kilo, y si el niño ya pesa más de 35 kilos, tenemos una dosis estándar que sería de 500 miligramos. Y entonces, sea la fórmula que sea que ustedes decidan utilizar, esto nos va a dar como el déficit total de hierro de nuestro paciente, pero estas fórmulas están ideadas o planeadas para un paciente con una anemia ferropénica. Entonces, en estos pacientes que si bien pudieran tener una anemia ferropénica, no es el problema como tal, y tenemos reservas adecuadas y tenemos ciertas situaciones afectadas, entonces no vamos a darlo el 100%. ¿Cómo se tiene que dar? Primero, de la dosis que ya calculamos, va a ser la mitad de la dosis. De esa mitad de la dosis, vamos a ir haciendo como controles y aproximadamente a las 4 semanas deberíamos tener una corrección parcial de la hemoglobina y vamos a tener una estabilización de la hemoglobina a las 8 semanas. Entonces, si le estamos diciendo que tenemos hierro intravenoso y que esa sería como nuestra opción, pues cuáles son nuestros hierros intravenosos y cuáles serían como sus indicaciones, al menos en la anemia ferropénica, así como muy por encima, porque ya veremos como la parte de la anemia ferropénica. Tenemos el hierro de Stam, que este está indicado en pacientes que sean mayores de 4 meses de vida. En este, pues, tenemos que, también aquí viene que lo vamos a calcular con esta fórmula que ya vimos. Y aquí dice que va a requerir como ciertas pruebas terapéuticas antes de dar la dosis total, pero bueno, como dijimos, en estos pacientes no vamos a utilizar nuestra dosis total. Tenemos también el hierro sucrosa o sucralosa, no que lo sé. En este pues vamos a tener, la indicación es en pacientes que tengan que sean de 2 o más años, y pueden ser pacientes que estén o no en una situación de reemplazo renal. Aquí vienen como otras formas, como les digo, tenemos como varias formas de calcular cuánto hierro necesitamos. Podríamos hacer un cálculo rápido de 0.5 miligramos por kilo, mientras no excedamos más de 100 miligramos en la dosis. Y esto depende mucho. Fue el artículo que yo como agarré porque es de la Sociedad Americana de Hematología. Sin embargo, hay otras revisiones que encontré que son como de otros países, que dicen que pudieras tener una dosis de hasta 200 miligramos por dosis. Pero bueno, vamos a ver, quedarnos en 100 miligramos por dosis como nuestra dosis tope. Y esto normalmente se pone en dosis repetidas. En una semana se ponen aproximadamente de 2 a 3 dosis, dependiendo de lo que salteadas, o sea, con días alternos. Y aquí dice que esta dosis la vamos a dar cada 2 semanas en pacientes que sean dependientes de hemodiálisis y cada 4 semanas en pacientes que no lo sean, y nuestro tratamiento va a ser por 12 semanas, ¿sale? Tenemos también el gluconato férrico, que pues ya está aprobado para el manejo de la anemia ferropénica en pacientes de 6 años o más grandes. Igual aquí pues nos habla pacientes con terapia sustitutiva, y aquí la dosis calculada es a 0.12 mililitros por kilo. Aquí nos dice, y de hecho prácticamente por lo que revisé, prácticamente todos se hace una dilución en aproximadamente 100 mililitros de solución salina, y prácticamente todos la indicación es pasarlos en una hora, ¿sale? Y tenemos también la carboximaltosa férrica. Pues también ya es un tratamiento aprobado, este es en pacientes mayores de 1 año y pacientes que por alguna razón no les vayamos a dar el hierro vía oral, ya sea por intolerancia, porque no tienen una adecuada respuesta. Y también tiene como su propio cálculo. En pacientes de menos de 50 kilos lo vamos a calcular a 15 miligramos kilo dosis por 2 dosis. En pacientes de 50 kilos o más serían 750 miligramos por dosis, igual por 2 dosis. Y estas las vamos a separar en 2 días. Sin embargo, tenemos que también hay como una dosis alternativa, que es
a 15 y esto sería en una sola infusión. Sin embargo, este preparado es importante mencionar que se asocia con hipofosfatemia y pues sería algo que tendríamos que estar vigilando. ¿Qué otras opciones tenemos si nuestro paciente no mejora, a nuestro paciente no le vamos, o por alguna razón, o no le estamos poniendo o no nos está ayudando el ponerle la eritropoyetina y aparte tenemos ya el hierro y tampoco nos está mejorando? Bueno, nuestras opciones serían los quelantes de epsidina, porque pues para disminuir esta epsidina, para que no haya esta unión de epsidina-ferroportina y la ferroportina pueda ayudarnos a que haya la liberación adecuada de hierro y pues esto lo que va a hacer es antagonizar vías de señalización para la producción, ¿no? Y tenemos también los inhibidores de la prolol hidroxilasa, que esto lo que va a hacer es que haya un aumento en la producción de eritropoyetina y un aumento en la absorción de hierro. Realmente tenemos como varias opciones. Podríamos usar derivados de heparina, que aquí esto a lo que se va a unir es a las se me fue, son las proteínas ay Dios mío, ahorita les digo que era eso de BMP, Es el body shampoo, pero proteína molecular es corporal. proteína morfogenética ósea. Y estas pues lo que van a hacer es que van a favorecer la síntesis de la epsidina. Entonces cuando nosotros usamos derivados de la heparina se van a unir a estos para que no haya esta síntesis de epsidina. También tenemos la hemojuvelina soluble, la cual es una forma circulante de la proteína hemojuvelina que va a tener también ahí como su papel en la regulación del metabolismo del hierro, porque también hay como una unión a la epsilina. Entonces, cuando actuamos en la hemojuvelina, lo mismo, vamos a actuar en estas proteínas para evitar que haya una síntesis de la epsidina. Tenemos pues per se medicamentos que nos pueden afectar como a la epsidina, anticuerpos monoclonales. Tenemos también el momelotinib, que este es un inhibidor de la vía JAK1, JAK2. Si recuerdan, nuestro problema va a estar dado por la JAK2, entonces al inhibir esto, pues vamos a tener como una mejoría. Este es un inhibidor oral, pero la mayoría de sus estudios, de hecho aquí vienen como sus estudios preclínicos, y sus estudios realmente, o en donde más se avala es en pacientes que tienen mielofibrosis. Realmente no está como aprobado o estudiado en una gran cantidad de pacientes ni en gran cantidad de situaciones. Y bueno, aquí vienen también los inhibidores de la prolol hidroxilasa y es lo que mencionábamos ahorita. Entonces, ¿cuál es nuestro inhibidor de la prolol hidroxilasa que tenemos como más conocido o como más establecido? Es el roxadustat. Este es un inhibidor oral de la prolol hidroxilasa. Este va a ser inducible por hipoxia y pues aquí el problema es que no tenemos un índice de seguridad, no se estableció la seguridad y eficacia en niños y en adolescentes menores de 18 años. Su dosis media semanal total es de 4.3 miligramos por kilo. Este se administra de 3 veces por semana. Y bueno, aquí les traigo un estudio en el que este es en pacientes adultos, donde se hizo como pacientes con enfermedad renal el manejo con roxadustat en comparación con eritropoyetina. Aquí pues nos habla, el total de pacientes fueron 305, 256 fueron los que terminaron como nuestro tratamiento. La hemoglobina media con la que se empezó como todo este estudio fue a 10.4 y bueno, nos dice que el roxadustat cambió en la media de hubo un cambio en la media de hemoglobina desde el inicio hasta las semanas 23 a 27 y esto fue mayor que en la eritropoyetina. Aumentó el nivel de transferrina, mantuvo el nivel de hierro sérico y atenuó las disminuciones en la saturación de transferrina. Pero lo que dijimos, pues este es un estudio en adultos. Lo más que logré encontrar que se pueda como trasladar a una población pediátrica, pues es este estudio que se hizo en un paciente masculino de 80 días de vida con enfermedad renal. Aquí nos contaban como toda su historia, nació bien, de 38 semanas, un peso adecuado, pero cuando nace el líquido amniótico estaba sanguinolento, placenta y cordón umbilical se encontraban normales, pero desde el principio teníamos un paciente con una coloración pálida
y un llanto débil. El paciente presenta ese mismo día un paro cardíaco, se le hace RCP, mejora, pero a las 24 horas presenta datos de falla renal. El paciente se empieza a manejar, llega hasta diálisis peritoneal y bueno, uno de los problemas que encontramos con este paciente pues es una situación de alteración en la hemoglobina. Entonces se empiezan suplementos de hierro, se le hacen transfusiones y se le da manejo con eritropoyetina recombinante humana y pues sí mejora, pero no mejora adecuadamente. De hecho, sus niveles de hemoglobina llegan a ser hasta, la hemoglobina disminuyó de los 12 en lo que empezamos a 8.2 de gramos por decilitro y después bajó hasta 6.1 a pesar del manejo que se le había dado. Con transfusiones logran que nuevamente suba, pero pues nada, no lograban que el paciente mantuviera como su hemoglobina adecuada. Le intentan aumentar la dosis de la eritropoyetina y ahorita les voy a poner como la gráfica que nos presentan, no mejoró la hemoglobina y el paciente empieza a presentar dolor intolerable. Entonces, en este paciente deciden iniciar roxadustat a 10 miligramos por dosis. Presenta una mejoría parcial, le aumentan la dosis hasta 20 miligramos por dosis y de ahí el paciente se mantiene con una hemoglobina mayor a 12. Entonces, pues es como el estudio que tenemos más descrito. Yo fue el que encontré que tenía como más, así como al paciente, de qué fue lo que pasó, qué se intentó hacer toda la vida hasta que llegamos al roxadustat y que pues fue utilizado con éxito. Y bueno, aquí esta gráfica lo que les comento, pues el paciente, a pesar de todo lo que se le estuvo manejando, pues no mejoraba hasta que se usó este medicamento, hasta que se utilizó el roxadustat, que ¿Y fue insuficiencia renal? sí, fue una insuficiencia renal, doctora. Y entonces el roxadustat es esta línea que se presenta aquí. Y aquí es donde podemos ver que empieza a mantenerse los niveles de hemoglobina y pues empieza también a disminuir los niveles de ferritina. Y hasta que no se hizo como esto, aquí estas otras líneas son las otras intervenciones que se hicieron con los suplementos, ¿cómo se llaman? Con los suplementos, con las transfusiones y pues a pesar de eso el paciente no lograba mantener como una respuesta adecuada. Y pues nada, eso sería como nuestra anemia de la inflamación o anemia de las enfermedades crónicas. Ahora, tenemos también la anemia secundaria, enfermedades subyacentes como otro tópico. Sin embargo, si ustedes buscan, realmente todo va a estar encaminado hacia la anemia de la inflamación. Entonces, nada más como para ver la anemia secundaria, enfermedades subyacentes, pues entonces esta va a ser una anemia. Su diferencia es que va a ser una anemia instaurada como consecuencia de otra enfermedad. Entiéndase la que sea, entiéndase el tiempo que tenga de instauración. Aquí no tenemos como esta situación de inflamación ni de cronicidad. Entonces este va a ser una situación de un síndrome anémico a consecuencia de otra patología que puede ya sea alterar la producción de los eritrocitos, la sobrevida de los eritrocitos o que haya una alteración ya sea en el hierro, en vitaminas, cofactores, cualquier otra cosa que nos afecte, pues se entraría como en esta parte, ¿no? Entonces, la clasificación la vamos a tener como anemias agudas, anemias subagudas y anemias crónicas. Las anemias agudas pues van a ser como una urgencia porque nos están dando como un marcaje de una disminución de hemoglobina en menos de una semana y que si no hacemos nada pues probablemente el paciente va a llegar a una descompensación importante. Pueden ser hemorragias, puede ser por alguna situación de hemólisis aguda severa y nos pone como ejemplo la crisis falciforme, una deficiencia de glucosa 6-fosfato que esté en una crisis, una incompatibilidad de grupo, de RH, una hemoglobinuria paroxística nocturna o una aplasia transitoria, puede estar dada por parvovirus B19, fármacos mielotóxicos, cosas varias. En las subagudas, pues normalmente estas son que ya no, se instauran igual, pues más o menos rápido, pero no tan rápido, y entonces las subagudas, su tiempo está delimitado de 1 a 4 semanas. Pueden ser infecciones persistentes, aquí vamos a tener parasitosis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, sangrados que sean leves a moderados y por eso no te dan una situación de descompensación aguda, pacientes con pólipos, pacientes con Crohn, pacientes con menstruaciones abundantes, pues déficits nutricionales recientes,
o una recaída de una anemia crónica que ya había sido tratada. Y pues las anemias crónicas, que estos ya tienen más de 4 semanas de instauración, un déficit nutricional prolongado, ya sea por una mala absorción, por dietas restrictivas, inflamación crónica, aquí entra como el tópico de la inflamación crónica, pero pues también tenemos trastornos genéticos de la hemoglobina, enfermedades renales, infiltración medular, síndromes medulares. Y pues la diferencial es que esto realmente, o sea, se los puse como para que tuviéramos como algo para decir, ah, sí, esta es como la diferencia, pero aquí la situación es todo lo que ya dijimos, todo lo que hablamos de lo de la anemia y la inflamación son situaciones crónicas, mantenidas, estables dentro de una situación mientras no se agrave la enfermedad de base. Entonces, pues todo va a estar como estable, vamos a dejar esa palabra, vamos a tener una hepcidina alta, vamos a tener un hierro sérico bajo con una ferritina normal, y todas las demás, como tenemos un mundo de situaciones que nos pueden generar anemia, pues vamos a tener un mundo de clínica, de cosas que podemos encontrar, de laboratorios que pueden estar afectados, si se revierten o no, pues depende de por qué está esta anemia. Sus diagnósticos diferenciales, pues como ya vemos, son muchos. Tenemos que pensar cualquier cosa que nos pueda generar anemia, pues cualquiera puede entrar como diagnóstico diferencial. Entonces, más que nada eso, como diferenciar la anemia de las situaciones inflamatorias es crónica y es estable hasta cierto punto, y esto pues no tiene como la anemia de por cualquier otra cosa, pues eso es por cualquier otra cosa, y entonces no tenemos como un estándar para poderla como buscar. Y pues lo mismo, entonces ¿cuál va a ser su tratamiento? No tenemos un estándar, tenemos que tratar la enfermedad de base para poder darle tratamiento a esta anemia. Dependiendo de la situación, puede ser que necesitemos no solo dar suplementos o no solo hacer un manejo de la enfermedad per se, sino a lo mejor transfusiones o llegar a situaciones de eritropoyetina y todo lo que ya vimos, porque pues depende de la enfermedad que anden buscando. Y eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, bonita tu presentación. Muchas gracias. ¿Se recuerdan de Leslie, nuestra niña de la tuberculosis que estuvo aquí? Sí. Sí. Ah, sí. Sí, El típico clásico de las enfermedades crónicas con anemia, ¿no? Y luego está otra niña, Valeria. Ah, pero entonces ¿Valeria es la de la riqueciosis? La Valeria era la de la Brucelosis. brucelosis, Ah, sí. también. ¿No? O sea, de esos tenemos mucho.